amados hermanos, hermanos acá, les saludamos con el amor del Señor. Gracias por estar con nosotros una vez más en la consideración del tema de este día. Ha pasado una semana en la que nos hemos gozado, hemos disfrutado de alabar al Señor. Cada uno de los días el Señor llamó y ha llamado a nuestros corazones. Hoy, último día que recordamos en este año de gracia 2023, consideraremos el tema Jesucristo resucitó, Él vive. De acuerdo a la escritura que dice Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. Para ello le pido que hagamos una sencilla oración antes de dar lectura a este pasaje de las escrituras, para que vayamos a la consideración del tema. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, te bendecimos por tu gran amor y bondad, Señor. Qué bueno eres con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Por estos días en los que, buscándote, Señor, hemos encontrado tu bendición, hemos encontrado tu amor, el regocijo, Señor, en tu presencia. Bendícenos, Señor, con esta consideración de este tema, Señor. Trascienda la mente al corazón. Tus palabras, Señor, que son alimento a nuestra vida. Bendice a cada uno de los oyentes de su casa, Señor. Y tómanos para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amado hermano, su lectura, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Jesucristo resucitó. Él vive. Hablar sobre la resurrección como tema general, hermanos, claramente es un asunto muy controversial y poco creíble para muchos, ya que no todos los días somos testigos de un acto que rebasa la lógica humana y lo que la ciencia afirma. Pero que el entendimiento humano tenga esa lucha, hermanos, con una realidad de esta magnitud, o que esté más allá de lo que la ciencia declara, no significa que nosotros, como hijos de Dios, debamos de renunciar al poder de Dios o rechazar lo que su palabra nos dice. Ciertamente, hermanos, la resurrección de alguien no es algo que se acepta de manera sencilla. Incluso lo acabamos de leer en el texto en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Al principio, cuando las mujeres, dice el texto, dieron, hermanos, el aviso, dieron el informe a los apóstoles,
A ellos les pareció locura, pues no creían en sus palabras. Cuando uno pudiera esperar que ellos en automático deberían de haber experimentado algo diferente al momento de escuchar pues esa noticia, pero como leímos, esto no fue así, porque no creían. Pero no solo ese pasaje nos hace entender que este asunto es un poco controversial y rechazado por mucha gente. Por ejemplo, hermanos, tenemos el caso de los saduceos, que se consideró en parte en los días pasados, que a pesar de que ellos conocían las escrituras y las escrituras apuntaban perfectamente a la resurrección de su Mesías, ellos simplemente no creían en la resurrección de los muertos. Esto está registrado, hermanos, en el Santo Evangelio según San Lucas 20:27 en adelante. Ahí dice que llegando entonces algunos de los cuales dice niegan haber resucitado. Vemos pues que, y posteriormente pues ponen una cuestión supuestamente problemática para pues reafirmar su postura en cuanto a la resurrección, en cuanto a que ellos no creían en la resurrección. Pero no solo en ese caso vemos pues que la resurrección no es una cuestión que viene tan fácilmente a aceptarse en el corazón de las personas, sino que recordemos también que cuando llegó el apóstol Pablo a Atenas y presenta al Dios no conocido como el único creador de la tierra y de todo lo que habita en ella, y habiéndoles hablado de la naturaleza de Dios en contraste con los dioses e ídolos hechos por manos humanas, y habiéndoles presentado también el asunto del arrepentimiento, en virtud de que había un día en el cual el mundo sería juzgado, llega el momento en que les declara además cómo deben proceder ante esta realidad futura y les explica la forma como Dios designa que ellos pueden arrepentirse y disfrutar de los beneficios de Dios, y les dice o les declara que es por la fe en el varón que Dios levantó de entre los muertos. Si usted recuerda esa lectura, en ese momento los atenienses tienen una reacción inmediata. Habían escuchado todo lo anterior, habían escuchado sin haber tenido ninguna reacción. Pero en el instante en que ellos escuchan sobre el varón al cual Dios había levantado de los muertos, su reacción no se hace esperar, y leemos en el capítulo 17 del verso 32 del libro de los Hechos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vemos pues entonces que esto es muy controversial. Y esta situación, amados hermanos, llega hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado. Pues hay muchos que siguen aún poniendo en duda y negando la resurrección de los muertos. Y de manera particular y en concreto, mayormente la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Pues siguen ellos, hermanos, presentando incluso teorías alternativas a su resurrección, confrontando con ello lo que la palabra de Dios afirma, hermanos, y dudando además del poder de Dios. Ejemplo, pues simplemente voy a citar las 4 que se conocen mayormente, estas teorías: la teoría de la tumba incorrecta, la teoría del desmayo, la teoría del cuerpo robado, la teoría de la alucinación, teorías a las cuales no me voy a referir, solamente las cito, no las explicaré, ya se han citado y desarrollado en algunas otras ocasiones, e incluso
se puede investigar acerca de ellas. Pero vemos con esto, quiero resaltar que estas teorías apuntan no a aceptar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, sino más bien a resistir lo que la palabra de Dios nos dice y a contradecir, hermanos, la naturaleza de nuestro Dios, que es todopoderoso. Con esto en mente, hermanos, consideraremos 4 aspectos de manera sencilla y breve, los cuales afirman o deben afirmar nuestro corazón en el poder de Dios y en la verdad absoluta de su palabra, y que deben impulsar nuestro corazón a proclamar que Jesucristo vive y que la resurrección de los muertos es una realidad en Dios, hermanos. Es una verdad que nosotros debemos hacer nuestra por la fe, hermano. Como un primer punto, diré entonces, o como el primer aspecto en el cual nosotros debemos afirmar nuestro corazón en el Señor, es Cristo Jesús que enseñó sobre la resurrección. Dije ya que en el momento que los saduceos presentaron un supuesto problema para confirmar su dicho de que no hay resurrección, el Señor ahí, hermanos, pues voy a decirlo de esta manera, les da una cátedra sobre las Escrituras y el hermano, que el Señor desarrolla la respuesta bíblica ante su error de su posición en cuanto que no hay resurrección de los muertos. Y daré solamente lectura sin mayor explicación, porque está plenamente descrito en la palabra Lucas capítulo 20, versos 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos no han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Vemos pues entonces, hermanos, que el Señor claramente en esta cuestión está enseñando plenamente la resurrección de los muertos. Y esta postura de nuestro Señor Jesucristo también continúa, hermanos, con sus apóstoles. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, quien en primera instancia, como ya vimos en el pasaje de Lucas, él primeramente no creía, e incluso parecía una locura en primera instancia el escuchar sobre la resurrección de Cristo. Pero posteriormente vemos en el capítulo 2 de Hechos, en el momento, hermanos, cuando son bautizados llenos del poder de Dios, hermanos, en el impulso del Espíritu de Dios, dice él a este, es decir, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vemos cómo en su corazón se transforma esa incredulidad momentánea, hermanos, en una convicción firme del poder de Dios para levantar, hermanos, de entre los muertos, y en este caso en particular, a su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que continúa él también como enseñanza en su vida del apóstol Pedro. Y esto mismo ocurre con el apóstol Pablo y con todos los apóstoles, pero cito en estos dos casos. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Una convicción firme, pues, y en el entendimiento del Espíritu de Dios, de que esa enseñanza es fiel entre nosotros, su pueblo, la iglesia de Dios amado. Vemos pues en este punto, este aspecto, primeramente, que Jesús enseñó sobre la resurrección de los muertos. Como segundo aspecto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo también, además de enseñar, realizó actos de resurrección, actos maravillosos, actos milagrosos de resurrección. Usted los conoce. Basta citar, hermanos, a aquel principal de la sinagoga, cuya hija había muerto, la hija de Jairo. Ahí usted lo puede dar lectura. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 21, versos al 43, a más de otros dos testigos que, hermanos, declaran este suceso. Levanta a su hija y en medio de burlas, en medio de incertidumbre, hermanos, el Señor realiza este milagroso acto levantando a esa pequeña, hermanos, de la muerte. También vemos en aquella ciudad de Naín a aquella viuda cuyo hijo único había muerto. Vemos cómo el Señor se muestra misericordia y va, hermanos, y hace un milagro en favor de esa mujer. Y es maravilloso como vemos, pues, que realiza en ese momento, hermanos, y permite que vuelva a la vida ese joven. Finalmente, vemos también aquel acto en el cual levanta a su amigo en Betania, Lázaro, que es el que más citamos. Pero vemos cómo el Señor en estos tres actos no solo nos hace entender y creer que hay una enseñanza, sino que también tengamos la convicción de que Él tiene el poder, hermanos, para realizar este acto maravilloso. Y que este acto continúa también en medio de su iglesia. Para citar, hermanos, solamente recordemos al apóstol Pedro cuando él levanta a Tabita, Dorcas, aquella mujer que era muy querida, que era muy amada. O también como el caso del apóstol Pablo, Autico, aquel joven, cuando disertaba en el Señor el apóstol Pablo largamente y se cansa y cae, muere, y hermanos, el Señor también le da vida a través, hermanos, de ese ejercicio milagroso que el Señor realiza a través del apóstol Pablo. Vemos pues entonces, hermanos, cómo el corazón debe de afirmarse con convicción en el poder y en la palabra de nuestro Dios, no solo porque enseñó sobre la resurrección, sino porque además vemos que Él está ejecutando actos poderosos, actos milagrosos de resurrección. Además, como tercer aspecto, hermanos, vemos también cómo el Señor Jesucristo, a más de enseñar, a más de realizar milagros de resurrección, Él se declara ser Él mismo la resurrección. Efectivamente, cuando Él tiene el diálogo con Marta, hermana de Lázaro, entre otras cosas que Él le declara, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vemos entonces que no solo Él se muestra como que puede realizar actos, sino que Él mismo es la resurrección, porque Él mismo tiene poder para levantar de entre los muertos a los hombres. San Juan capítulo 10, versos 17 y 18, hermanos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es maravilloso. Esto es una declaración de su soberanía, hermanos, de que la vida está en su poder, de que la resurrección
es Él. Santo Evangelio según San Mateo, hermanos, vemos que efectivamente en el momento de su resurrección, dice la Escritura, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesucristo es la resurrección, hermano, acompañando como testimonio vivo y fehaciente, hermanos, estos hombres que habían muerto vinieron a la ciudad santa y se manifestaron de que realmente acompañaban a aquel que fue levantado de entre los muertos. Cuarto aspecto, hermanos, que nos lleva precisamente a continuar en esta consideración de este tema. Cristo no solo enseñó sobre la resurrección. Jesucristo no solo declaró ser la resurrección. Jesucristo no solo realizó actos de resurrección, sino que además él mismo, hermanos, disfrutó esa resurrección. Fue levantado con poder de entre los muertos al tercer día. Él, hermano, aunque él tenía el poder para tomar su vida y volverla, para poner su vida y volverla a tomar, amados hermanos, el Señor nuestro Dios, que había prometido esto desde la antigüedad, no le dejó en la tumba, le levantó con poder de entre los muertos, cosa que él mismo declaró allá en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Cuando le vi, dijo el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios, hermano. Jesucristo resucitó, Él vive. Él lo está declarando maravillosamente, hermanos, a las iglesias, al apóstol Juan, precisamente, para que sea conocido, hermanos, por su iglesia, de que el que murió ahora vive. Y esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque de todas las resurrecciones citadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo resalta en esto, en que es la única en la que aquel que es resucitado ya no muere más. Todos los demás que resucitaron volvieron a morir, pero el Señor no. El Señor fue tomado y el Señor vive por los siglos de los siglos, como lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, a los Romanos, capítulo 6, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y esto es maravilloso, hermano. Esto es glorioso. Entonces, resumiendo, hermanos, vimos pues que la resurrección en primera instancia suena a locura, como al principio a los apóstoles le pareció, o puede ser negada terminantemente, como lo proclamaban los saduceos, e incluso puede ser rechazada y postergada, como lo hicieron algunos atenienses. Pero en nuestro corazón, en nuestras vidas, no debe de ser así, amados hermanos, porque nuestro futuro depende de nuestro corazón, hermanos. Depende que nuestro corazón, quiero decir, se apele a una esperanza viva, hermanos. Como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, carta primera, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Romanos 8:11
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Juan capítulo 5 lo dice el mismo Señor: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que no oyeren vivirán. De ahí que nosotros, hermanos, no debemos de permitir ninguna duda, ningún temor como ocurría a algunos. No, una convicción profunda del poder de Dios, una convicción en la palabra de nuestro Dios, de que lo que Él ha dicho en favor de nosotros, hermanos, esto será así. Carta a los Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ve cómo es tan importante el tener muy claro el hecho glorioso de que Dios levantó con poder de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo? No solo, hermanos, porque se trata de la veracidad de Dios, lo cual es fundamental para nuestras vidas, sino se trata de nuestro futuro, como lo dije. Se trata dónde estaremos al final de nuestros días. De ahí que debemos cada día también, además de que el Señor enseñó la resurrección, además de que el Señor realizó milagros, además de que el Señor declaró ser la resurrección, además de que Él resucitó, amados hermanos, además también promete vida en su nombre. De ahí que, hermanos, a manera de conclusión, dice el Santo Evangelio según San Juan capítulo 19, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Amado hermano, que nuestro corazón cada día se siga, hermanos, aferrando y siga descansando en la verdad de Dios y confiando en el poder que actúa en Cristo, porque es el mismo poder que actúa en Él, es el cual actuará en nosotros en el día postrero, hermanos, para que nosotros también juntamente estemos con Cristo por la eternidad. Hermanos, el Señor les bendiga y que lo recibido durante esta semana perdure, hermanos. Perdure no solo en esta semana, sino todo este año y los años venideros, y nos gocemos y alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor los bendiga, la paz de Dios. Oremos, demos gracias a Dios por su verdad, que nos ilumina y que llena de gozo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús, porque tu poder no me dejó en la tumba, sino que tu gloria y tu magnificencia, Señor, estuvieron en todo tiempo con Él. Gracias por tu amor. Gracias porque en esa misma bendición entramos, Señor, nosotros y anhelamos esa vida en Él. Una vida que, a pesar, como Él lo dijo, es que aquel que esté muerto, que cree en Él, vivirá. Creemos esto, Señor, porque tú lo has prometido. Ayúdanos que esta realidad que hemos recibido por la fe, el saber que tu Hijo ha resucitado, de que Él vive y ha enviado su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, no se pierda de nuestra visión, Señor, sino que te contemplemos cada día por la fe, y por la fe vivamos para ti, Señor, guardando nuestro corazón, guardando nuestra vida y haciendo lo que es agradable en tu presencia, para poder así un día escuchar tu voz y ser resucitados y estar contigo por la eternidad. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Le invito, amado hermano, que lea conmigo el Salmo 23. Y así nos despedimos en la paz del Señor. Jehová
Es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz